Ya de Mariano nada bueno espero, así que... De Mariano no espero nada bueno. De Mariano no espero nada bueno. Listo, arrancamos, ya estoy como ansioso. Pasar alguna hoja. ¿Dónde lo enchufo este entonces, Marcelo? Bueno, este mismo ejercicio para trabajarlos con datos agrupados, en lugar de tener todo el desarrollo de las encuestas, o sea, los 50 registros ordenados de menor a mayor, lo que es más factible hacer es una tabla de agrupamiento de los datos. Sabiendo que dijimos que nuestro valor de X y, o sea, la cantidad de hijos por familia podían ser 0, podía ser 1, podía ser 2, podía ser 3, podían ser 4, 5 o 6. Lo que vamos a hacer es agrupar en función de la cantidad de repeticiones, que lo vamos a llamar frecuencia. Nuestra frecuencia absoluta la podemos dividir en frecuencia absoluta simple y acumulada, tal como se lo marqué en el apunte, y vamos a empezar a llenar la tabla. Nosotros dijimos que había solo 2 familias que no tenían hijos, había un total de 4 familias que tenían un solo hijo, habían 21 familias que tenían 2 hijos y 15 familias que tenían 3 hijos, 6 familias con 4 hijos, una familia con 5 hijos y también una familia con 6 hijos. A esta disposición se lo llama frecuencia absoluta simple y tiene una particularidad que si nosotros sumamos toda la columna, al pie nos dan la cantidad de encuestas que teníamos, 50 datos. La frecuencia absoluta acumulada tiene un procedimiento de cálculo muy particular que consiste en repetir el primer registro, en este caso es un 2, y ir sumando, e ir acumulando en cada uno de los renglones el valor que le sigue. O sea, quiero decir, empezamos con 2, que es el que se repite, y le sumamos el registro siguiente y lo incorporamos a la tabla. O sea, 2 y 4 serían 6. El mismo procedimiento con el 21 me daría 27. Cuando le sumamos 15 me daría 42. Y si le sumamos 6 me daría 48. Cuando le sumamos 1 me daría 49. Y si le sumamos 1 me daría 50. La frecuencia absoluta acumulada, en el último registro me está acumulando el total de las encuestas. ¿Sí? Esto es una disposición muy importante que nos va a dar muchas respuestas a medida que vamos confeccionando el ejercicio. Ahora, vamos a tratar de encontrar más columnas en esta tabla que se van a llamar, por ejemplo, la frecuencia relativa, simple y también acumulada. La frecuencia relativa simple no es nada más ni nada menos que hacer, la frecuencia relativa simple es hacer que la frecuencia absoluta simple dividido el total de la muestra y por escribir esto en porcentaje. Con lo cual voy a decir que cada uno de estos datos van a ser 2 dividido 50, en este caso en particular, nuestro primer registro será 2 dividido 50 por 100.
Y ese resultado lo incorporamos en la frecuencia relativa simple, que me daría en definitiva un 4%. 4 dividido 50 por 100 me estaría dando justamente el 8%. 21 dividido 50 por 100 me estaría dando algo así como el 42% de la muestra. 15 dividido 50 por 100 me estaría dando un 30%. 6 dividido 50 por 100 me estaría dando el 12%. Y 1 dividido 50 por 100 me estaría dando el 2%. Y 1 dividido 50 por 100 nuevamente el 2%. Nuevamente esta particularidad o esta tabla tiene como particularidad que si hago la suma de todos estos porcentajes, al final me daría un 100% de los registros. En el cálculo de la frecuencia relativa acumulada, el procedimiento es el mismo que para la frecuencia absoluta, pero trabajando con los porcentajes. Consiste en repetir el primer registro y a partir de ahí sumarle el registro que sigue, me daría un 12%, le sumo el registro que sigue, me daría un 54%, y si lo sumo al que sigue me daría un 84%, un 96%, un 98% y el 100% de los registros que tenemos en nuestra tabla. ¿Sí? Bueno, esta es una disposición para el cálculo de la frecuencia relativa simple, relativa acumulada, absoluta simple y absoluta acumulada. ¿Qué es lo que pretendía hacer este ejercicio? Este ejercicio tenía como finalidad encontrar, por un lado, el promedio de los datos, por otro lado, el cálculo de la mediana y de la moda. Conceptualmente, trabajar con el promedio en datos agrupados consiste en hacer la suma de los registros, desde el primer registro y hasta el último, de los valores x, y por los f sub i. Y a eso dividirlo por el total de la muestra. Quiero decir que lo que vamos a hacer en este caso en particular es, por cada uno de los x, y, por cada uno de los registros que tenemos, multiplicarlo por la frecuencia que tiene cada uno y a esa suma total dividirlo por 50. Para eso vamos a disponer en forma práctica otra columna en nuestra tabla que nos dé justamente la información del numerador de esa fracción, que va a ser el xy por la frecuencia de repetición o la frecuencia absoluta simple. Y vamos a decir 0 por 2, 0, 1 por 4, 4, 2 por 21, 42, 3 por 15, 45, 4 por 6, 24, 5 por 1, 5 y 6 por 1, 6. Como la expresión del cálculo del promedio lo que me pide es hacer la suma de todos los registros, lo que vamos a hacer acá es sumar nuestra columna. Y ya tenemos el dato que iría en el numerador. Para sumar nuestra columna nos estaría dando esta suma, 126. Con lo cual podemos claramente decir que nuestro promedio es igual a toda la suma que me daba 126 dividido 50, que era el total de los registros. Y de ahí surgía que nuestro promedio, igual que antes, era 2,52. Para el cálculo de la mediana, nosotros decíamos que era el número que mayor repetición tenía en la tabla. Y el número que mayor repetición tenía en la tabla
tiene que ver, el número que dejaba el 50% de los datos de la tabla para un lado y el 50% de los registros de la tabla para el otro. Entonces, ahí nos vamos a apoyar en la frecuencia relativa simple. Y encontramos que el 50% de los registros lo obtenemos aproximadamente por acá. Justamente en el lugar donde hay mayores repeticiones. Con lo cual, algunos de estos datos, algunos de estos dos hijos por familia, va a ser el valor de la mediana. En esta posición, vamos a decir que nuestra mediana está ubicada en 2 hijos por familia. ¿Por qué? Porque en el renglón anterior, en nuestra frecuencia relativa acumulada, no llego a cumplir con el 50% de los registros. Y en el siguiente me excedo del 50% de los registros. El lugar donde estarían ubicados el 50% de los registros serían en el lugar, exactamente en la posición donde tenemos 21 familias con 2 hijos. Y bueno, y para el cálculo de la moda, igual que antes, la moda es el registro que mayor repetición tiene, o sea que mayor frecuencia absoluta simple tiene, que en nuestro caso es 21, y sigue siendo también 2 hijos por familia. Bien. Sigo de corrido. Para poner un segundo antes de